gente, ¿cómo andan? Espero que cada uno de ustedes bien. Estamos acá en este ámbito de nuevas restricciones que tenemos por 9 días, aunque sabemos que 9 días después se hacen 18, se hacen 27, vaya uno a saber. La única seguridad que tenemos, como siempre, espero que sea nuestra confianza en Dios y saber que Él está en control de todo. Entonces, no nos desanimemos, sigamos confiando, sigamos creyendo, y mientras hacemos eso, podemos seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Bien, hay un pasaje que esta semana me llamó mucho la atención y que tiene que ver con dos revelaciones que Pedro recibió. Un pasaje muy conocido en Mateo 16, 13 al 20, donde vamos a ver estas dos revelaciones de las que les hablaba que Pedro recibe y que definen su vida, y que de alguna manera espero que también nos ayuden a definir nuestras propias vidas. Nosotros también tenemos que tener estas dos revelaciones de parte de Dios que Pedro tuvo para poder ser creyentes, discípulos completos, y para poder crecer como discípulos. ¿Se entiende? Es ni más ni menos que aquello que fogonea o debe fogonear nuestra actividad y nuestro ser de hijos de Dios y de discípulos. Entonces vamos a leer el pasaje. Mateo 16, 13 al 20 dice: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otro que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. No voy a entrar acá en la cuestión que es más polémica del pasaje, en la cual muchos se han peleado, inclusive a ver si esta declaración es sola y exclusiva para Pedro como representante de la iglesia, es decir, como cabeza de la iglesia, o si es para Pedro, ahora sí, como representante y por ampliación es también para la iglesia. No me va a ocupar eso en este momento, ¿sí? Sé sí que el Señor le está diciendo ciertas cosas a Pedro en persona, ¿bien? Obviamente que tampoco vamos a andar con esto de que acá dice: te daré las llaves del reino de los cielos. No significa eso que Pedro es el que nos recibe en el cielo, como en las caricaturas y la tradición popular así lo dice, ¿está? Pero sí, vamos a hablar de estas dos revelaciones que les decía. Y lo primero es lo que está en el versículo 16. Una revelación que Jesús le dice a Pedro: sos más que dichoso porque no te la reveló ningún hombre, sino que te la dio directamente mi Padre. Y es lo que Pedro dice de Jesús, ¿sí? Fíjense, hay dos cosas que Pedro dice de Jesús. Eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Vamos por parte. Cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, está hablando de la función y el propósito de Jesús. De manera imperfecta, de una manera incompleta, como después vemos en la historia de Pedro, Pedro se da cuenta de que este Jesús, su maestro, era aquel que los judíos habían estado esperando por más de 400 años. Las profecías mesiánicas, algunos salmos de David, una promesa dada también a Moisés bastante tiempo atrás, hablaban de que iba a llegar un profeta como ningún otro y que iba a llegar alguien que iba a liberar a Israel. ¿Bien? Entonces, Pedro recibe de parte de Dios, porque Jesús se lo dice obviamente, esta revelación de que ese Jesús que hablaba con él era ni más ni menos que esta persona esperada, que era el gran profeta. Lógicamente, como dije hoy, no entiende Pedro, estoy seguro que en ese momento no entiende Pedro totalmente qué es lo que está diciendo y no comprende totalmente la dimensión del trabajo de Jesús, porque en el pasaje que sigue, del 21 al 28, Jesús habla de que tiene que morir y Pedro se pone como loco, dice: no, Señor, ¿cómo te vas a morir? No, que no te pase esto. O sea, no entendía que el Mesías debía sufrir, pero sí entendía que era el Mesías el elegido. ¿Bien? Lo otro que dice Pedro en ese versículo 16 es:
sos el Hijo del Dios viviente. Una afirmación arriesgada para un judío. Si lo hubieran escuchado los fariseos o la gente del Sanedrín en ese momento, lo hubieran apedreado porque está diciendo que Jesús es igual a Dios, el Hijo del Dios viviente. Otra vez, no le podemos atribuir a Pedro una profundidad teológica en esta afirmación como diciendo que él entendía todo de Jesús, que era la segunda persona de la Trinidad, que Jesús había sido el ángel de Jehová anteriormente, que Jesús era igual totalmente en esencia y naturaleza que Dios, pero sí se da cuenta de que esta persona no es un humano normal. Se da cuenta de que Jesucristo es alguien que es totalmente distinto y que evidentemente tiene una relación con el Padre diferente a cualquier otro. ¿Bien? Entonces, la primera revelación que Pedro recibe tiene que ver con Jesús. La segunda revelación que recibe Pedro en ese momento tiene que ver con él mismo. La primera revelación, quién es Jesús, cuál es su propósito, abre la llave, es la llave para entender la segunda revelación, y es lo que Jesús le dice a Pedro sobre Pedro mismo. Le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Tremenda revelación. Una revelación que también tiene dos partes. Así como Pedro habló de la naturaleza y el propósito de Jesús, ahora Jesús le dice, Pedro, yo te estoy diciendo quién sos, es decir, cuál es tu naturaleza y cuál va a ser tu propósito. ¿Bien? Y es algo que nosotros necesitamos recuperar inmediatamente. Es decir, también escuchar de boca de Jesús quiénes somos y para qué estamos en este mundo. ¿Bien? Ahora, para eso es clave, es importante tener una relación íntima con el Señor. ¿Cómo es que Pedro pudo escuchar esto de parte de Jesús? Porque él estaba en una relación con Dios, él estaba en una relación con Jesús. Él estuvo tan abierto en esa relación que pudo entender lo que vimos recién, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios viviente. Entonces, eso abre de tal manera la cuestión que ahora puede escuchar y de boca de Jesús quién es Pedro. Y dice, tú eres Pedro y sobre esta roca. Hace un juego de palabras en muchas de las Biblias. Fíjense abajo en las referencias, habla de este juego de palabras. Y lo pone a Jesús a Pedro, como alguien que es alguien firme, alguien fuerte, pero entendemos, ¿sí?, que es algo que Jesús lo dice más allá de la propia naturaleza de Pedro, porque lo entendemos y sabemos que Pedro, si había algo que no tenía era estabilidad muchas veces, era un hombre impulsivo, era un hombre que se dejaba llevar por las emociones, era un hombre que en cierta manera se dejaba llevar por los sentimientos. Pero Jesús le dice, vos sos la piedra y sobre esta roca, algunos dicen que la roca es la confesión de Pedro, es decir, lo que dice Pedro en el versículo 16, pero también se puede entender, como decía, que es Pedro como representante de la iglesia. Sea como sea, hay algo que Jesús le está diciendo a Pedro. Le está diciendo, sos Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Ahora, ¿cómo era esa roca? Era bastante parecido a nosotros, ¿sí? Como dije, Pedro era falible, Pedro era alguien que podía fallar en cualquier momento, Pedro era alguien que no lo entendía todo, pero Jesús no cambia su afirmación para con Pedro. ¿Bien? La confesión o la revelación que Jesús le da a Pedro se hace aún sabiendo que Pedro iba a caer, que Pedro iba a fallar. No cambia el conocimiento de Dios de Pedro la opinión que Jesús tiene sobre Pedro. ¿Se entiende? Jesús declara lo que Pedro es a pesar de Pedro mismo. Jesús le dice a Pedro quién es Pedro, aun cuando Pedro no tenía ni idea de que él era eso. ¿Bien? Es bueno que nosotros podamos escuchar qué es lo que Dios piensa de nosotros. Pero para eso, para que podamos entender las dos cosas y para que podamos ser discípulos completos, también tenemos que entender cuál es nuestro propósito. Y ahí el propósito de Jesús para con Pedro es enorme. Dice, te daré la llave del reino de los cielos y demás. Pedro estaba familiarizado con lo que era la frase el reino de los cielos. Los judíos estaban familiarizados con eso.
La predicación de Jesús al principio y durante todo su ministerio es: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Bien, ahora, nunca Jesús retiró esta opinión de Pedro a pesar de Pedro. Lo mismo que hablábamos hoy de Pedro como roca. Jesús lo dijo a pesar de que sabía que Pedro iba a fallar. También en el caso de nosotros, ¿sí? El Señor no retira nuestro propósito o el para qué estamos en la tierra a pesar de nosotros. Sabe el Señor que le vamos a fallar, sabe que estamos incompletos, sabe que somos imperfectos, pero nos sigue diciendo lo mismo que le dijo a Pedro. Entonces, es algo tremendo si logramos en nuestra vida juntar las dos revelaciones. Lo que Dios es y quién soy yo. ¿Quién es cada uno de nosotros? Para entender esto vamos a ver dos reyes de la antigüedad, del reino de Israel. El primero es Jeroboam I. Cuando el reino de Israel se divide, ¿se acuerdan que estuvo Salomón? Después vino el hijo que era Roboam. Roboam era un chico bastante engreído, al parecer. Destrata al pueblo. El pueblo se va y se le van 10 tribus y queda él con 2 tribus. Quien es el rey de las 10 tribus es Jeroboam, el que nosotros llamamos primero porque después más tarde hubo otro Jeroboam. Bien, ahora, a este Jeroboam, después leanlo ustedes en el libro de Reyes, Dios le da unas promesas tremendas. Le dice, si vos te mantenés fiel, vos vas a tener una dinastía como la de David, tus hijos van a ser reyes, tu dinastía no se va a acabar nunca. Unas promesas tremendas, es decir, Dios le está revelando a Jeroboam el propósito para el cual él estaba ahí. Y Jeroboam no cumplió ese propósito porque de hecho su dinastía cayó muy pronto. Después en Israel hubo un rey atrás de otro rey, después de otro rey, montones de reyes, porque no tenían en claro la revelación de quién era Dios y cuál era su propósito. Si Jeroboam no hubiera entendido bien, bueno, esto me lo está diciendo Dios, el Dios del pacto, el Dios de Israel, el Dios que nos dio la tierra, el Dios que le dio a David un trono, así que debo creerle y debo creer lo que él dice de mí. Si Jeroboam hubiera pensado así, Jeroboam hubiera tenido una dinastía que hubiera durado por siempre, pero no fue así. El otro, que tampoco entendió esta doble revelación que es necesario que nosotros entendamos, es el rey Jehú. Jehú es un rey que se levanta, que Dios le había dicho a través del profeta Eliseo, que iba a ser quien destruyera a la dinastía del rey Ahab. Uno de los peores reyes que hubo fue Ahab, el esposo de Jezabel. Terribles personajes, idólatras, que llevaron a la ruina a Israel. Y Jehú fue el encargado de parte de Dios de destruirlos. Ahora, Jehú al principio arranca muy bien, es un tipo muy sanguinario, bien de la época. Inclusive en un momento dado se junta con alguien y le dice, vení a ver cuánto amo a Dios. Y uno dice, bueno, por fin un rey bueno en el reino del norte. Desastre. Otra vez. Entendió parte del propósito, que tenía que destruir a la dinastía de acá, pero nunca entendió quién era Dios. Y nunca entendió que su propósito estaba atado a la voluntad de Dios. ¿Bien? Y podríamos decir de montones, Saúl y mucha gente más. Judas se me ocurre ahora. ¿Sí? Judas era un discípulo de Cristo, pero no entendió lo que entendió Pedro. No se dio cuenta que era el Mesías y cuál era la misión del Mesías. No se dio cuenta que era el Hijo de Dios viviente. Se dio cuenta que era alguien justo, nada más. Y no se dio cuenta que él podía estar ahí para ser luz a las naciones. Bien, entonces, nosotros tenemos que retomar esta importante doble revelación cada día en nuestras vidas. Tenemos que saber quién es Dios. ¿Cómo sabemos quién es Dios? Leyendo la palabra, buscando en la palabra. Hemos estado en este plan de hogares en oración, que hemos estado muchos de nosotros llevando la guía en estas 4 semanas anteriores. Hemos estado hablando de buscar a Dios, de ser intercesores, de oración, ¿sí? De ser sal y luz. Hemos excavado un poco más profundo nuestra relación con Dios y eso está buenísimo. Y Dios nos ha revelado ciertas cosas de Él. ¿Bien? En la Biblia encontramos todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de su esencia y naturaleza y de su propósito y de sus planes. Ahora, lo que también tenemos que saber es qué es lo que Dios dice de nosotros.
Bien, ahora, algunas cosas como para ir cerrando, ¿sí? Si tenemos una real impresión de quién es Jesús, podemos aceptar lo que Él dice de nosotros, aun cuando nos sea difícil de creer. Si entendemos quién es Jesús, y si entendemos que Dios nos habla a través de la palabra, cuando la palabra nos diga quiénes somos, lo vamos a creer. Como Pedro. Creo que Pedro inclusive se lo creyó muchísimo, porque como decía en el pasaje que sigue a que estamos leyendo, cuando Jesús dice, yo tengo que ir a Jerusalén y morir, Pedro le dice, no, no, Señor, ¿cómo te vas a morir? No, no, que no te pase nunca eso, le dice, ¿sí? Lo quiere frenar, creo que se creyó demasiado el papel de tener las llaves del reino de los cielos, ¿bien? Pero debemos creer nosotros quiénes somos, debemos actuar en consecuencia de eso. Alguien que también recibió esta doble visión fue Pablo. Pablo, cuando va camino a Damasco, conocemos la historia, él va a meter preso a los cristianos, se le aparece Jesús y él, la primera revelación que tiene es que Jesús es el Señor. Le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice a Pablo, o a Saulo en ese momento, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le está diciendo, yo soy realmente Jesús, y se da cuenta Saulo, que Jesús es Dios, la primera revelación. Y después Pablo le pregunta, ¿qué querés que yo haga? Y Jesús le dice, anda a ciertos lugares. En Hechos 26, Jesús le dice, mira, yo te he puesto acá para que vayas y le abra los ojos a tu pueblo y a los que no son de tu pueblo. Y le da toda una declaración de propósito. Y como alguna vez lo prediqué, Pablo vivió toda su vida en respuesta a esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué querés que haga? Cuando Jesús le contestó esas dos cosas, él no tuvo dudas de quién era Jesús, cuál era su misión, y entonces ¿sí? Se abocó toda su vida a eso. Creo que nosotros andamos muchas veces de acá para allá, porque no tenemos claro quién es Dios, y no tenemos claro qué es lo que Dios dice de nosotros. A veces nuestro pecado, nuestras fallas, nos hacen no creer lo que Dios dice de nosotros. Cuando, por ejemplo, esta semana veíamos en la guía de oración y búsqueda de Dios que somos sal y luz. Y nos miramos y decimos, pero he pecado, he caído, me ha pasado esto, me ha pasado lo aquello. Entonces dejamos de ser lo que Dios dice que somos. Lo que Dios opinaba de Pedro y el propósito que le da a Pedro son verdad y va a ser cumplido aun cuando a Pedro le cueste creer. Y lo mismo para nosotros. Lo que Dios nos diga de nosotros es nuestro propósito y va a ser cumplido a pesar nuestro. Le pasó a Pablo también, ya lo dije. ¿Sí? Esta doble revelación es algo que debemos anhelar tener. Y no se logra sin contacto e intimidad con Jesucristo. Para poder escuchar esta voz de Dios, para poder escuchar bien quién es Cristo, cuál es su misión, de su amor, de la importancia para nuestras vidas, de su soberanía, de su realeza, tenemos que estar cerca de Él. Y estando cerca de Él, Él nos va a decir en intimidad quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito. Dos propósitos que podemos encontrar que son claros de parte de Dios y que creo que muchas veces no lo hemos escuchado. Uno es lo que decía recién. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Punto. Eso es lo que somos. Ahora, no lo creemos muchas veces porque no creemos que es Dios quien nos lo dice. Pero Dios nos dice que somos sal y luz. Y lo otro, y con esto ya finalizo, se encuentra en 1 de Pedro 2.9, un pasaje también muy conocido, donde se dice claramente, es uno de los tantos, hay muchos más, donde se dice claramente qué es lo que somos y podríamos decir qué es lo que como iglesia somos, porque creo que como iglesia también tenemos que tener en claro esta doble revelación, que la podemos encontrar, como decía, en intimidad, en búsqueda de Dios. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, acá también doble revelación nos da la palabra de Dios. Primero, naturaleza. ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Después, propósito. ¿Para qué? Para anunciar las maravillas de Cristo. ¿Bien? Entonces, mis queridos, aprovechemos este tiempo
con restricciones o sin restricciones. Hay algo que no tiene restricción y es la libertad que tenés para poder buscar a Dios. Y si sentís que estás lejos de Dios, si sentís que estás frío, si sentís que tus pecados te apartan de Dios, volvé a Él, escuchá su voz y fíjate que el propósito que Él te dio en algún momento no lo retiró. Y si estamos en el camino de búsqueda, bueno, escuchemos finamente, porque Jesús tiene mucho para decirnos sobre su persona, sobre nuestras personas y nuestro propósito. La iglesia necesita gente que entienda su propósito y el mundo necesita gente, necesita cristianos que entiendan bien y que caminen bien todos los días a la luz de un conocimiento cada vez más claro de quién es Dios y quiénes somos nosotros y nuestra misión en la tierra. Que Dios te bendiga, nos vemos el domingo que viene.